Bienvenidos un día más al canal de Almogara Traumatólogos. Como siempre, os animo a suscribiros y a darle a like para estimularme a generar este tipo de contenido. Hoy os traigo un caso muy interesante que a mí me encanta, que es la pseudoartrosis o no consolidación del hueso escafoides. Como podéis observar, esa línea que hay en la mitad del hueso es la pseudoartrosis. Pseudoartrosis significa que cuando en un hueso no se produce el proceso normal de consolidación y los dos fragmentos del hueso fracturado pues no se curan, pues se produce una neoarticulación o pseudoartrosis, de ahí ese nombre, que pues provoca una incongruencia articular y cambios degenerativos, como es el caso en el que ya se pueden apreciar cambios de desgaste en las tiroides del radio, lo que se llama una muñeca SNAC grado 1. Algunos autores en esta situación abogan por ya ejecutar un tratamiento paliativo como una artrodesis parcial o una carpectomía proximal, pero yo creo que teniendo en cuenta que la fosa radioescafoidea está relativamente conservada, en este paciente joven y con mucha demanda funcional, yo creo que merece la pena salvaguardar o intentar conservar el escafoides mediante una síntesis con asistencia artroscópica, que es el caso. Por eso pues, os voy a mostrar cómo se realizaría el tratamiento de una pseudoartrosis de escafoides asistido por artroscopia. Así que nada, vamos con ello. Cuando entramos a la artroscopia por la articulación mediocarpiana, pues podemos ver que en el medio del escafoides hay un gap, hay un valle, como podéis observar, donde no ha crecido el hueso, no se ha producido la consolidación, y esto es el foco de pseudoartrosis. Entonces, después de desbridarlo todo y de ya tener claramente definida la zona de trabajo y el portal realizado para entrar directamente a la zona de pseudoartrosis, pues vemos ese hueso, que veis que es como eburno, marmóleo, escleroso. Eso es un hueso no viable, es decir, un hueso muerto, donde no va a crecer hueso nuevo ni va a consolidar si introducimos el injerto directamente, si intentamos una síntesis directa con injerto. Lo que hay que hacer es trabajar ese hueso ebúrneo, escleroso, como podéis ver con una fresa. Perdón por las interferencias del vídeo, porque tengo que introducir agua constantemente para limpiar el debris. Y cuando le doy con la fresa a ese hueso, veis que sale como una especie de viruta, como si fuera punta de lápiz, que es, pues como he dicho, hueso muerto de mala calidad, que si no lo retiramos, aunque hagamos todo tipo de síntesis, injerto o demás técnica, pues no se va a producir la curación de la fractura, bueno, de la nounión o pseudoartrosis. Esto es un paso bastante tedioso, pero es fundamental. Este es el paso clave de esta cirugía, que es, mira, ¿veis?, eliminar ese hueso escleroso y descubrir el hueso sangrante, trabecular, esponjoso que hay subyacente, para que una vez añadamos el injerto y el tornillo se produzca la consolidación. ¿Veis qué diferencia? Cuando voy retirando ya esa esclerosis, ese hueso muerto, debajo nos vamos a encontrar un hueso ya con características saludables. Veis que tiene esponjosidad, trabeculosidad, tiene incluso una especie de, bueno, pues de secreción que no es sangre porque tenemos activado el manguito isquemia, obviamente, el torniquete, pero cuando retiremos el torniquete, pues todo eso va a sangrar, y en esa sangre pues van bueno, pues el estímulo de la consolidación, que junto al injerto y la osteosíntesis pues nos va a permitir que el hueso consolide pues en un gran porcentaje de casos, ¿no? Ahora estoy trabajando el polo proximal. Lo que vemos enfrente es el fragmento distal del escafoides, y lo que vemos en la zona proximal, que se ve peor bueno, pues por el portal de visión de la artroscopia, que se sitúa en el lado cubital, pues son los dos fragmentos que tenemos que intentar que vuelvan a consolidar, ¿no? ¿Veis qué diferencia entre el hueso esponjoso que hay debajo y la zona que he trabajado al principio de esclerosis? Incluso puedo darle a ese hueso con una cucharilla de grano, ¿vale?, para ver qué sensación tengo yo al palparlo, de dureza, de viabilidad, y bueno, pues quedarme totalmente convencido de que en esa zona sí que va a sangrar, sí que va a crecer hueso nuevo con la adición del injerto. Este paso, como he dicho, es absolutamente determinante, ¿de acuerdo? Y hasta que no terminemos de hacer un buen desbridamiento y encontremos hueso sano en todo el fragmento distal y el fragmento proximal, pues no podemos estar tranquilos. Ahora veis que avanza un poquito la óptica y veo cómo he trabajado el fragmento proximal, que como he dicho es más difícil de visualizar por la colocación del portal de visión. Pero en el momento en el que yo ya creo que hay hueso viable, esponjoso y sangrante en los dos fragmentos del escafoides, pues ya podré introducir el injerto, que es el siguiente paso antes de la colocación del tornillo. Entonces, por este mismo portal, con un trocar o una jeringa de insulina, pues voy a introducir el injerto. Aquí lo estáis viendo cómo entra el injerto, que se obtiene en este caso del radio distal, de un vaciamiento radiodistal, que está demostrado que también estimula el crecimiento de nuevos vasos, y junto con la asistencia artroscópica, que nos permite no violar, no romper la vascularización que entra sobre todo por la zona volar distal, pues aumenta muchísimo la probabilidad de éxito en la consolidación de la pseudoartrosis de escafoides. Aquí con el Frier
o con la espatulita lo estoy introduciendo al fondo, vamos a ver ahora en una imagen cómo queda ya todo el injerto introducido y colocado en el foco, y con una técnica que describió el doctor Delgado en la revista española de cirugía ortopédica y traumatología, pues vamos a colocar el fragmento proximal y distal del escafoides en su posición natural, con esa fijación provisional con agujas de la articulación radiosemilunar, y después con extensión de muñeca introducimos el tornillo percutáneo y con todos estos gestos y la asistencia artroscópica vamos a esperar a medio plazo una consolidación de la unión o pseudoartrosis del escafoides.